encontrar en nuestra Biblia. Váyase al libro de Josué. Josué capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 20 al 24. Pues te doy gracias, Padre Dios Todopoderoso. Gracias por este día, por esta oportunidad. Gracias por cada uno de los hermanos que has traído sanos y salvos, Señor, listos y preparados para alimentarse de tu palabra. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos para que los bendigas, los fortalezcas, les ayudes y los animes a seguir adelante. Aquí hemos orado en acción de gracias, Señor. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 4 versículo 20 nos dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese énfasis que Josué muestra delante del pueblo, Señor, y hoy delante de nosotros, para que podamos tener a Jehová vuestro Dios todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias por mostrarnos ese respeto maravilloso, ese respeto grande. Pues aquí hemos orado en acción de gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Pues tenemos la oportunidad una vez más de estar al frente de ustedes y de mostrarle a través de los versículos del libro de Josué las palabras que Dios manifestaba a su pueblo. La manifestaba para que el pueblo tuviera un recordatorio. Diga recordatorio. Es como muchos de nosotros hoy en día nos tomamos tantas fotos y las guardamos, y después de 115 años las sacamos y nos vemos y era yo. ¿Y qué es lo que traen esas fotos? Traen, diga, sentimiento, traen nostalgia, traen recuerdos. Pues la palabra de Dios a través del libro de Josué quería que el pueblo se acordara un acontecimiento grande, diga, un milagro grande. ¿Sabe usted lo que significaba que se secara el río Jordán? Y estas palabras que hemos leído podemos ver cómo manifiesta ese entendimiento. ¿Por qué? Porque Jehová le había dicho a Josué que tenía que darle orden al pueblo, escoger de todas las 12 tribus, tenía que escoger un hombre de cada una de las tribus, y tenían unas órdenes explícitas, unas órdenes en cual tenían que cumplir al pie de la letra. ¿Y cuál era esa orden? Esa orden era que cada uno de estos hombres que iban a ser escogidos por Josué iban a llevar una piedra, pero la piedra no la iban a llevar desde que entraran al río, no, la piedra la iban a tomar desde en medio del río. ¿Por qué? Porque estas piedras iban a servir, así como a ustedes sirven las fotos de recuerdo. Estas piedras le iban a servir al pueblo de Israel de recuerdo del acontecimiento milagroso. Cuando dicen amén. Un acontecimiento grande. Digo, vemos que la palabra de Dios lo dice, así como Dios había hecho en el mar Rojo, no había abierto el mar, y de esta manera había parado, cesaron las aguas. No sé en qué año fue, pero en estos 2000 y algo estaban construyendo, no sé si ya lo terminaron,
Entonces, represa se llama, hermano, allá en China. Y habían empezado a comprar una de hierro. La cosa que, como empezaron a desviar ríos, hubieron grandes inundaciones. Cuando uno desvía un río, eso trae consecuencias, porque esas aguas o siguen llegando y siguen creciendo a pasar por encima o se van por otro lado. Aquí la palabra de Dios no muestra de que hubo ninguna inundación, sino que vio la mano poderosa de Dios deteniendo el agua del río Jordán. La mano poderosa de Dios. Yo le he titulado al sermón, la mano poderosa de Dios. Hermano, ¿cuántos varones hay? No hay ninguno. Quedan callados. Cuidado, hermano. Yo veo varios y pregunto y solo uno digo allá. No, ustedes. Sí. Uno pregunta cuántos varones hay y dice, oye, se voltea la pregunta, no, pero sí. Bueno, no tan seguro todavía. Hermanos, si yo le pidiera a uno de ustedes, varones, que venga y levante 3 personas, ¿cree que lo pueda hacer? Posiblemente, pero le va a costar. ¿Cuánto han levantado 2 garrafones de agua cristal? ¿Pesan o no pesan? Hoy levanten 4. Y le estoy enseñando, 2 garrafones, está hablando usted de 10 galones, 4 son 20 galones de agua. Y lo que Dios hizo con su mano poderosa al detener el río Jordán, detuvo miles de millones de litros de agua. Amén, hermanos. Si queremos transformar esos galones en litros, si son 20 por 4, 80, yo le estoy hablando de una cantidad exorbitante, una cantidad que ni siquiera tenemos idea. Pero la palabra de Dios es la que me da a mí ese entendimiento. Quisiera que nos fuéramos ahí al libro de Josué, el capítulo 4, versículo 1 nos dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Ya los llamó, vengan. He recibido una orden. Cada uno de ustedes que escoja yo de cada una de las diferentes tribus, van a llevar una piedra una vez lleguemos al centro de lo que era el río. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es el centro de la calle que está enfrente de nosotros? Por la línea. La línea lo divide. Pues ellos iban a tomar unas dimensiones para poder tomar las medidas. Bueno, aquí, allá, bueno, aquí estamos en el centro. ¿Quién iba a decir dónde? Josué. Hermano, ¿quién es el que hace el milagro? Dios. Por tanto, nos damos cuenta que Jehová Dios le había mandado y él había ordenado a cada uno de estos hombres que iban a tomar, iban a levantar una de esas piedras y la iban a pasar con ellos al otro lado. Hermanos, la Biblia nos dice qué tamaño eran las piedras, pero me imagino que ha de ser algo la cual era visible. ¿Ya han visto cómo son las piedras de ríos? ¿Son bonitas o no las piedras de ríos? ¿Alguien me puede explicar por qué se ven como más lisas y todo eso? ¿Ah? Es que hay un fenómeno que ocurre. Cuando la correntada viene, las piedras se van muriendo como entre ellas. Por eso usted la ve que son como lisas, como redondas, como
tipo huevo y así, o sea, y bien bonitas, porque ellas se van limando entre ellas. Ahora, la palabra de Dios cuando dice el acontecimiento que hizo Josué, dice que entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. Hermano, ¿tienen idea usted más o menos de qué tamaño serían las piedras? Tiene que ser una piedra algo grande, porque yo no voy a levantar una piedrita así, la voy a poner en el hombro. Aunque hay gente que sí lo van a hacer, y todavía se cansa, ay, que pesada la piedra. Una piedrita. Hay un pasaje de un chiste de lo que dicen que se le había ordenado a los discípulos que iban a subir una montaña, y como no había que comer, Jesús les dijo: lleven una piedra cada uno. Y toda la gente, los hombres, agarraron una gran piedra y la iban. Y Pedro, como era el más vivo, llevó dos piedritas, la echó en la bolsa. Y cuando subieron, como tenían hambre, pues el Señor le dice: pues la piedra que han traído cada uno de vosotros se convierte en pan. Estaba bravo Pedro. Estaba bravo, ¿por qué? ¿Sabes? Y esta piedra, hermanos, han de haber sido una piedra simbólica, han de haber sido una piedra con capacidad de que los hombres que la iban a tomar la podían llevar. ¿Por qué? Porque estas piedras iban a simbolizar algo en presencia de todo hombre que llegara a ese lugar. Desde el sol de ese día hasta el sol de hoy, esas piedras llevaban ese simbolismo, un mensaje al pueblo de Dios. ¿Y cuál era ese mensaje? Que habían pasado con sus pies secos. Hermanos, milagro. Queremos. La Biblia habla de muchos. Y vemos este acontecimiento cuando dice Josué: pasar delante del arca de Jehová. ¿Qué significa? Ellos tenían que adelantarse al arca. Y ya camino de en medio de el lugar. No lo voy a decir yo, mas la palabra de Dios nos dice: delante del arca de Jehová, Dios a la mitad del Jordán. ¿Qué significa esto? Que cuando llegaran al centro del lugar, allí iban a tomar cada uno de esos hombres una piedra. Esta piedra tenía un simbolismo. ¿Cuál era el simbolismo? Levantar un mensaje al mundo, porque no solo era para Israel, hermano, era para el mundo, para la humanidad. Pero Dios pone a su pueblo primero. La palabra nos lo dice: y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Hermanos, estas palabras, cuando leemos el versículo 20, nos dice: y Josué erigió en Gilgal, el lugar posterior al cruce del río Jordán, las piedras que habían traído del Jordán. Esas piedras las fueron a tomar. ¿Qué significa erigió? ¿Quién me dice? Escoger. ¿Quién más? Erigir significa que la ponen una encima de la otra, como levantar, como tipo un monumento, si queremos llamarlo de esa manera para mayor entendimiento. ¿Me entienden? Entonces, cuando ponen esas piedras, la palabra no es erigió, sino que erigió. Entonces, cuando ponen esas piedras, nos vamos dando cuenta que esas piedras iban a simbolizar algo. Y no sé cuánto han visto el nuevo Éxodo que están dando. Hay algo que me llamaba la atención.
que en el momento en que el que hacía el papel de Dios, Jehová, hablaba con Moisés, observe la película y usted va a ver que tomaba unas piedritas y las ponía una encima de otra, pero primero ponía como una fila de, por decirle, 4, después de esa fila de 4 ponía 3 arriba, después de esa fila de 3 ponía 2 y así, o sea, eso se llama erigió, hacer algo hacia arriba. No sé cuánto han hecho algún tipo de pirámide, que podemos hacer también pirámides humanas, que pueden pararse 4 o 5 personas y arriba se paran por 4 o por 3 y el número va en descendencia, mientras más alto hasta llegar al último. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo, que iban a hacer con cada una de esas piedras. ¿Por qué? Porque estas piedras iban a traer grandes recuerdos. Esta piedra quería que representara que cada quien que llegara y preguntara, hey, ¿por qué han puesto esas piedras ahí? Y entonces, ¿qué le iban a contestar? Por eso que la palabra de Dios era de boca en boca, era oral. Los padres se la decían oralmente a sus hijos, tenían que aprenderlo. ¿Por qué? Porque así conocían. Entonces, cuando el nieto o bisnieto que fuera a preguntar qué significaba, qué simbolizaba ese montón de piedras ahí, era lo que acontece aquí, que dice: le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre, para toda la vida. Y cuando habla de para siempre, ¿cuántas generaciones han pasado desde ese tiempo hasta ahora? Y seguirá así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo manifiesta. Mas la palabra de Dios, vamos allá al libro de Josué, el capítulo 21 nos dice: y habló Josué a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Hermanos, este fue un acontecimiento polémico, problemático, de discusión, un acontecimiento que la ciencia se pregunta: ¿y cómo? Y han hecho experimentos para ver cómo detienen esas aguas. Han hecho experimentos de laboratorios simulando cómo es posible parar esa correntada que venía y a dónde se desviaba esa agua. Usted sabe que cuando hay una corriente, más si viene de arriba hacia abajo, si usted le pone algo que la obstruya, ¿qué sucede? Empieza a crecer y se empieza a ir por los lados o se empieza a desbordar. Por tanto, vemos que estas palabras que Jehová Dios le estaba mostrando a Josué eran porque había un acontecer después. Él quería que siempre el pueblo de Israel se diera cuenta de un acontecimiento y un milagro grande que había hecho no Jesucristo, lo había hecho Jehová Dios, hermanos. Y ahora Él ha puesto a su Hijo Jesucristo, quien es el que hace los mismos milagros para cada uno de nosotros. Amén. Si yo les dijera, allá enfrente hay unas piedras, tráiganme 12 piedras, irían todos los hombres. ¿Está puesto que no? Más de alguna hermana sale corriendo. Más de alguna hermana, imposible, hasta más grande trae la piedra de la hermana. Esto era un simbolismo, y la palabra habla que era un monumento que se iba a erigir ahí, se iba a levantar en memoria de un acontecimiento milagroso, el cruce del pueblo de Dios
hacia la victoria. ¿Sabes a dónde iban? A la tierra prometida. Iban a la conquista. Iban con el varón de guerra que Dios había designado. Iban con aquel que iba a llevar todas y cada una de las estrategias. ¿Por qué? Porque él era el que había sido escogido por Dios. Le voy a decir algo. Escuchen, dígale al que está a su lado, escuche. No le hagan points. No. Ponga atención. ¿Por qué? Porque esta palabra quiere manifestar algo en la vida de usted. Esta palabra le quiere enseñar algo a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y cuando estas palabras nos dice que habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos. ¿Saben qué tienen los niños? Mucho preguntas. Que a veces me hago el loco. Mire, profe, ¿y para qué esto? Mire, profe, y te jalan todavía porque no le hacen caso. Pero llegan, y la palabra tiene mucho por qué entender. Porque dice: cuando mañana preguntaren vuestros hijos. Yo les digo, si alguno tuviera la oportunidad de ir con sus hijos a Israel y a un adulto, y usted llegara por este lugar y ve esa piedra, usted no va a decir que sea una piedra, usted ya sabe. No digo ningún amén. Usted ya sabe lo que significa. Pero si va con sus hijos y no saben, mira, mamá o papá, y esas piedras, ¿por qué habrán parado esas piedras ahí? ¿Qué le va a decir usted? A saber qué loco las puse arriba. ¿Verdad que no? Él le va a decir: esto es lo que simboliza el acontecimiento grande que se dio al cruzar este río. ¿Qué acontecimiento se dio, papá? No sabes. ¿No? Ah, pero yo tampoco. ¿Verdad que no? Él le va a explicar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le está mostrando el milagro. Le está enseñando el acontecimiento y el por qué. Se escogieron primeramente 12. ¿Y por qué se escogieron 12 hombres de las 12 tribus de Israel? Se escogieron uno de cada una de las tribus. Alguien que me diga 3 tribus. Neftalí, Gad, Leví, ahí está. Aser, Simón, Zabulón. O sea, son 12, hermanos, pero yo quiero que ustedes puedan saber nombres. ¿Por qué? Porque si sus hijos, mira, y van 12 tribus, aunque sea que le digan 2, ya va a saber que usted sabe algo. Pero no se va a quedar con la boca abierta. La palabra de Dios nos dice en el versículo siguiente: declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Alguna persona de aquí ha ido a algún pueblo y usted ha tenido que cruzar el río? Los ríos de la hermana, ¿no? O sea, no sé si eran 2 ríos, el mismo río, o eso era 3 ríos, imagínense. Hombre. Y los puentes, miren, pero ya iba con mi pase río. Miren, ¿saben qué es cruzar un río aunque esté bajito? No es fácil, ¿sabían ustedes? ¿Por qué? Porque cuando uno pisa, como las piedras son redondeadas, algunas son hasta lisas, muchas personas terminan doblándose el tobillo, otros terminan tragando agua, se caen. ¿Pero qué hizo Dios? Voy a detener este agua. ¿Por qué? Había un objetivo para que el pueblo estuviera al otro lado. La promesa de Dios a Abraham. Que el pueblo llegara a esa tierra que le había prometido. Mas la palabra de Dios en el contexto cuando nos dice: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado. ¿Quién hizo el milagro? Jehová Dios. Hermanos, ¿cuántos se sienten saludables?
¿Quién le hizo el milagro? Ay, no, pastor, es que comí bien hoy. Te va a estar. Ah, no, pastor, es que estoy tomando vitaminas. Miren qué chorro estoy, miren. No, hombre. Si Él no está contigo, no hay poder, hermanos. No hay fuerza, no hay sabiduría. Y estas palabras deben de marcar nuestras vidas. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó el seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. ¿Saben qué significa esto, hermano? Secó las aguas delante, o sea, no sé si ustedes vieron un tiempo, había un anuncio que decía: now you see, now you don't. ¿Qué significa? Ahora lo ves y ahora ya no. ¿Sabe? Voy a ver si puedo. Quería una moneda, no sé si alguien tiene una moneda. Quiero darme ahí, a ver. La moneda que me dan no regresa al dueño. Aquí tengo, gracias. Uy, no, se tengo una muy grande. Vaya, hermanos, yo le voy a enseñar. Yo esto lo hago con los niños. Aquí lo ven, ¿o no? ¿En qué mano está? ¿En qué mano está? ¿Ah? ¿Usted qué dice? Izquierda. ¿Y usted por qué dice la izquierda? Si ya le hizo. ¿En qué mano está? ¿Ah? Como no va a estar en ninguna, si te vieron que le enseñé la moneda, no la vieron. Pónganse uso, ¿no? ¿Ah? ¿Qué vieron? La bolsa. Si la metí aquí, ¿por qué está en la otra? Y si va Pablo, ¿qué sucede? Mía. A ver, eso es lo que significa: ahora lo viste y ahora no. No sé si entendieron, hermano. Yo hice, llamémosle un truco. Le podríamos llamar así. Dios no hace truco, Dios hace milagro, hermano. Eso es lo que Él hace, eso es lo que Él hizo ese día. Ante los ojos de todos, secó el río. ¿Sabe qué significa que secó el río? Hermano, secó para que la gente pasara. Y lo bello que esto nos dice el tiempo. Pero yo no creo que en una hora habrán pasado todos. Porque algunos creen que están hablando de más o menos unos 6 millones de personas. Solo calcule usted. Pasar unos 25,000 la calle esta y se va a dar cuenta. Hoy pasar el río. No dice cuánto tiempo. Pero había un propósito de Dios. ¿Y el propósito cuál era? El milagro que el pueblo viera. El acontecimiento que, aunque usted no lo crea, había sucedido. ¿Por qué? Porque las palabras son claras cuando nos dice. Y esto lo voy a repetir una vez más: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos. Se dieron varios acontecimientos. Y secar el mar. O sea, yo me pongo a pensar, porque no dice ni a qué distancia fue que paró las aguas, no dice. Pero póngase usted a ver un milagro como ese. Ahora yo creo que usted toque el que está al lado y le diga:
Si Dios hizo ese milagro, ¿qué no puede hacer con nosotros? Hoy, mire, hoy quiero que usted solo haga así, diga, gracias, hermano. Bueno, ¿viste? Hace magia, no. Dios es el que hace milagros, no yo. Vemos con claridad. Si Él puede hacer estas cosas y estas palabras, lo hizo para manifestar ese acontecimiento grande que se dio en el Mar Rojo. Miren lo que dice el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Para que todos los pueblos de la tierra, ¿qué significa? Todo el mundo, conozcan que la mano de Jehová es poderosa. No sé a cuánto le da un retón de mano. Algunos hasta, miren, no van a creer, hombre, así la hacen, ¿qué pasa? Si un hombre es capaz de apretarte la mano así, ¿qué no hará Dios? Ni por cerca. Y hermanos, yo quiero que usted pueda entender esto. Porque la palabra dice, para que todos los pueblos, toda la gente, no habla de raza, ni de credo, ni religión, ni clase social, todos se den cuenta y conozcan que la mano poderosa de Jehová es la que detuvo esas correntadas. ¿Saben por qué? Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermano, respetemos las cosas de Dios. Respetemos. ¿Por qué? Si Él hizo un milagro como este, ¿qué no hará conmigo? ¿Qué no hará contra mí? Hermano, no se ponga contra Dios. Hágase más bien del lado de Dios. Si usted quiere milagro, busque a su hijo. En este entonces buscaban a Jehová Dios, porque Él era el que se manifestaba, Él era el que se parecía, el que se presentaba. Pero ahora puso a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que se sigan dando los milagros en cada uno de nosotros. ¿Hay alguien que le han hecho un milagro? Que usted sabe de alguna cosa que usted tenía, alguna enfermedad. Digamos que usted tenía un cacho aquí y ya no lo tiene. ¿Ah? Todos deberían haber dicho amén si todos tenemos el cacho y él es el que nos va a ir subido. Miren qué milagro, porque hoy somos el que, ay hermano, Dios le bendiga. Y antes, mira, hijo, la tal, ¿cuánto que le vas a usar? ¿Se acuerda? Era el cacho. Hoy usted, ay, Dios le bendiga, hermanita. Ay, qué guapa, ay, va a pasar. Hoy somos diferentes. ¿Saben por qué? Gracias a la misericordia de su Hijo, hermanos. Yo quiero que usted, este viernes, lo recuerde siempre. Esa señal de esas piedras, ese simbolismo, ese monumento que Él había hecho a través de cada uno de estos 12 hombres de las diferentes tribus, era para que cada uno de nosotros nos acordemos y que temamos a Jehová Dios todos los días. ¿Saben que hay gente que retan a Dios? Hermano, se han dado ahí, hay políticos, presidentes, grandes hombres de diferentes ministerios, ministros, reyes, vagos, gordos. Miren, a él no le importa cómo estás, lo reta y se le va encima. Yo me he quedado sorprendido. Toda esta gente que han hecho algo en contra de Dios, todos están muertos. Y no han muerto cosas sencillas. Han muerto de una enfermedad crónica, una enfermedad de cáncer, han muerto atropellados, han muerto
que le cayó no sé qué, algo de escoba, de todo. Hermano, ¿saben por qué? Porque esta palabra nos está enseñando. La palabra nos está diciendo para que temáis a Jehová. Y el temor no es el temor de, ay, qué miedo, ay, ¿dónde estás? No. El temor es de respeto, hermano. Y si usted sabe lo que le estoy diciendo, usted se va a ir a su casa esta noche y le va a decir, Señor, gracias por tu palabra, porque hoy sí entendí que debemos de respetar. No entendemos que debemos de respetar al Todopoderoso. Él es el creador, hermano. Él es el Altísimo, es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Él es el que manifiesta su poder, Él es el que manifiesta su milagro, Él es el que te tiene hoy aquí sentado. Para la honra y gloria de su Espíritu. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la Escritura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas palabras y esta bendición en Cristo Jesús. Te hemos orado, Señor. Amén. Pues el predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.